Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI Hola, TV. Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en otro de sus programas Mundo Laboral MX, donde tengo el agrado de participar ya desde hace algún tiempo con nuestros compañeros de IMEFI TV para comentar, disfrutar, eventualmente quejarnos y sobre todo conocer un poco más del amplio mundo del derecho laboral que, como hemos estado viendo últimamente, ha tenido serias y bastantes cambios, sobre todo en lo que refiere a la aplicación de algunos aspectos específicos de la protección de los derechos de los trabajadores. El tema de hoy ha causado un poco de, llamemos, un poco de interés, pero no se ha mencionado realmente lo fuerte que viene, sobre todo en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones de los patrones y sobre todo de las facultades de inspección que muy próximamente se incrementarán, especialmente por lo que refiere al próximo año, para el cumplimiento de estas obligaciones patronales principalmente, pero que también los trabajadores tienen definitivamente injerencia en la misma, sobre todo en la detección de aspectos significativos con relación a la bipedestración, que en pocas palabras es estar de pie durante la jornada de trabajo. Entonces, para hablar sobre este tema, que se conoce coloquialmente como ley silla, vamos a iniciar con una pequeña presentación que preparamos para tener el contexto debido. En ese sentido, esta famosa ley silla, pues es un tema que se viene arrastrando prácticamente desde el año 2023 y que es a finales del año 2024 donde ya se materializa dentro de lo que sería la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sin más, avancemos con este punto. ¿Qué tenemos como antecedente de la ley silla? Bueno, la idea es reconocer, y esto se da prácticamente a nivel mundial, que el hecho de que se permanezca largos periodos de pie o con movilidad reducida a la larga causa problemas de salud, especialmente dentro de los aspectos ergonómicos, músculo-esqueléticos y principalmente de circulación. Parte de la gran problemática que tenemos como mexicanos es que como somos de alguna manera más propensos a enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus, esto llega a generar grandes problemas circulatorios y esto a la larga va a generar una afectación a la salud que puede generar inclusive que nos estemos en una situación incapacitante. Por eso es que el interés de reconocer dentro de lo que sería un trabajo digno, decente, las posibilidades de descanso y o movilización para evitar estar mucho tiempo de pie, nos permite atender la salud de los trabajadores y evitar en lo posible afectaciones mayores en la salud. Esto se da también dentro de un contexto de que los trabajadores, especialmente dentro del ámbito de servicios y la industria, tienen condiciones significativamente desgastantes por lo que hace a esta prestación de servicios. Ejemplo, lo podemos ver, todo lo que son la promoción y mercadeo, especialmente de lo que sería en tiendas de conveniencia. Prácticamente vemos a edecanes, tanto hombres como mujeres, promocionando productos y no reconocemos un espacio donde puedan descansar. También lo vemos en algunas tiendas, demostradores, por ejemplo, de perfumes. Ya ha cambiado un poquito, pero prácticamente el hecho de que estén más allá de mucho tiempo de pie, sino inclusive con un calzado que eventualmente, estoy hablando de tacones altos, pudieran provocar afectaciones más significativas que aquellos que solamente el hecho de que estén de pie, pues implica necesariamente un reclamo laboral desde hace ya algún tiempo. Ahora, esto de alguna manera se reconoció ya en nuestra primera Ley Federal del Trabajo. Simplemente recordemos que estamos viviendo una segunda Ley Federal del Trabajo, que prácticamente ya tiene 55 años, en la cual este reclamo de la primera ley a principios del siglo XX generó de alguna manera ese reconocimiento al descanso de los trabajadores, no nada más los que estén de pie, sino que también tuvieran de alguna manera periodos de descanso. Y el problema es que no se precisó ni la rama ni la actividad en concreto, pero ya de alguna manera estaba reconocido este derecho. Y como les comentaba,
Este reclamo ya viene desde hace bastante tiempo. Podemos ubicar, por ejemplo, la labor que en su momento hizo la actual senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano en 2023, donde ya dentro de la serie de propuestas legislativas en materia laboral, esta fue una de las más significativas por parte de ella, y también considerar que la propuesta del senador Ricardo Monreal Ávila también en su momento fue un antecedente para que prácticamente en el mes de diciembre de 2024 se acelerara, obviamente con el reclamo de los trabajadores, se acelerara el proceso legislativo para tener entonces una modificación a la Ley Federal del Trabajo de impacto profundo dentro de las empresas, al reconocer que estar parado durante la jornada laboral es un trabajo que puede acarrear afectaciones a la salud. Y esto obviamente cristaliza posteriormente en un decreto. El decreto que se promulga prácticamente en diciembre de 2024, mediante el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en concreto lo correspondiente a los artículos 132 por lo que hace obligaciones del patrón, 133 por lo que hace a las prohibiciones, 422 por lo que hace al reglamento interior de trabajo, ¿qué es el reglamento interior de trabajo? Y el 423 por lo que debe contener este reglamento de trabajo. También se considera una adición a la fracción, de una fracción al artículo 133. Y aquí lo importante a destacar es que dentro de este decreto se establece un periodo de 180 días para la entrada en vigor de este decreto. Recordemos la fecha, 19 de diciembre de 2024, y este término de 180 días se materializó el pasado 17 de junio de 2025, donde ya tiene plena vigencia. De ahí, como todo, es importante considerar que los transitorios de todas las normas es donde dicen que a veces se esconde el diablo. Y aquí debemos considerar puntos importantes con relación a los transitorios de la norma correspondiente. En primer lugar, establece obligaciones en específico el decreto para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para los empleadores o patrones. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en este sentido, como coadyuvante de en este caso, de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, pues tiene a su cargo, obviamente, realizar los estudios necesarios para emitir las normas jurídicas correspondientes. Y en el transitorio segundo del decreto de diciembre de 2024, se estableció que sería obligatorio para la Secretaría emitir las normas correspondientes a los factores de riesgo en el trabajo, que entrarían de la entrada en vigor, que fue en junio del decreto, 30 días posteriores. Aquí es donde encontramos lo delicado del asunto, porque al hablar simplemente del transitorio de normas correspondientes, abrió la posibilidad, y de hecho fue esperado significativamente en el ámbito empresarial en México, que se emitiera una norma oficial mexicana, lo cual dentro de lo que sería el arranque del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se vio realmente complicado, sobre todo por los términos en que se debe seguir el proceso ante la Comisión de Mejora Regulatoria, específicamente por lo que respecta a la consulta a los sectores involucrados. Y aquí esto es, de alguna manera, no la mejor determinación, pero creo que dentro de los elementos significativos que vamos a ver más adelante con relación a estos lineamientos, a estas disposiciones, creo que se hizo un trabajo muy interesante por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hay que reconocerlo, si bien la forma en la que se desarrolla no tuvo una participación tangible por parte de lo que serían las organizaciones de patrones, las organizaciones de trabajadores, en este caso los sindicatos, o los sindicatos en específico, pudiendo inclusive intervenir hasta la parte académica. Esto fue lo que se nos privó en un momento dado de no contar con una norma oficial mexicana emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en la medida en que este breve tiempo, 180 días son 6 meses obviamente, pero es un tiempo de alguna manera corto para que la dependencia encargada de los asuntos laborales del país realice una norma oficial mexicana, pero vamos a ver poco a poco que sí creo que se realiza un trabajo
muy decente, y esto sí hay que reconocerlo dentro de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por lo pronto, con estos claroscuros, creo que es un buen instrumento. Ahora, también establece, y aquí es donde creo que debió haberse considerado la participación patronal y también la de los trabajadores, pero bueno, le establece una serie de obligaciones a lo que sería la parte patronal para hacer dos cosas. Una, aplicar ya lo que es el 132 fracción quinta, que es el proporcionar sillas sillas ergonómicas a los trabajadores que estén constantemente de pie, pero otra que es adecuar su normatividad interna. Y aquí en la normatividad interna nos vamos a encontrar que ahí es donde es delicado, porque implica necesariamente hacer adecuaciones al reglamento interior de trabajo, que como debemos recordar, el reglamento interior de trabajo debe ser una labor continua, y en este sentido la propia comisión mixta de reglamento interior de trabajo, que no siempre está constituida en todos los centros de trabajo, pero que es deseable que tengan reglamento interior de trabajo, implica necesariamente trabajar a ciegas. Tenemos una norma que ya es vigente en junio y todavía no nos han dicho cómo se debe cumplir. Y es ahí donde la parte patronal debe prender sus alarmas, porque derivado de estos lineamientos que ya se publicaron por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que vamos a analizar en un momento, ya nos obliga necesariamente a hacer una serie de acciones en campo y sobre todo de evaluación con expertos, y vamos a ver que no nada más se limita a proporcionar sillas, sino otros elementos que van a establecer modificaciones sustanciales a la forma en la cual se presta el servicio, y más allá de lo material o físico, esto va a tener impacto dentro de lo que sería la propia Comisión de Seguridad e Higiene y también dentro de lo que sería el equipo personal de protección. Es decir, tangencialmente se están tocando normas oficiales mexicanas, no de manera directamente señalada, pero en cuanto a esencia y finalidad, vamos a ver que sí son puntos delicados que los patrones tienen que considerar en la debida instrumentación de esta leycilla. Y es ahí donde vamos a entrar en detalle. Simplemente nada más vamos a precisar con relación a lo que sería la leycilla, que esta fracción, ya me adelanté, perdónenme, ahí está, ya me adelanté mucho, ahí está. Bueno, en primera, vamos a entrar a lo que sería la parte de la obligación del patrón. El artículo 133 nos establece que está completamente prohibido que el patrón obligue a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral. Esta es la primera instancia. No puedo obligarlo, ya sea por imagen, ya sea por el tipo de servicio personal y subordinado que se establece del contrato o en la relación de trabajo, a permanecer de pie todo el tiempo. Esa sería la primera. La segunda, prohibirles tomar asiento periódicamente. Y es ahí donde desafortunadamente dentro de la construcción de la cultura laboral en nuestro país vamos a tener serios problemas, sobre todo en cuanto a manejo de personal, porque creámoslo o no, tenemos todavía vicios arraigados, donde pareciera que si uno no está de pie moviéndose, pareciera que no está trabajando. Vamos a ver esta parte porque aquí tenemos dos elementos concomitantes que hay que valorar significativamente. Y ahora entremos a este punto del mandato. La Ley Federal del Trabajo modificada establece en su artículo 132, fracción quinta, que es obligación de la persona empleadora, del patrón, proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo. Eso es la primera distinción. Pueden ser asientos o sillas con respaldo, pero aquí vamos a ver dentro de los puntos finos que deben ser con ciertas características. Puntos a considerar. A disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercios y, en su caso, para la ejecución de funciones en las partes de la industria, en aquella posibilidad de que se dé esta situación de la prestación. Para la ejecución de sus funciones, es decir, si el trabajador o trabajadora siempre estaba de pie, pero
aquí se puede tener la posibilidad de descansarlo, ese sería un punto, o bien permitirle el descanso periódico, y es aquí donde viene la parte de las adecuaciones. En esta segunda parte, en el caso de descansos periódicos, los asientos deben ser ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Quiero ver eventualmente cómo será, sobre todo en la rama de la industria restaurantera, esta situación. Y es ahí donde vemos algunos puntos importantes que ya empiezan a moverse dentro de lo que es el debido cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores. Y la misma disposición debe observarse en establecimientos industriales cuando lo permita. Entonces aquí tenemos que necesariamente ser obligatorio por lo que hace a los sectores servicios y comercio. Siempre y cuando los trabajadores estén de pie, está prohibido obligarlos a estar de pie y que también tengan la posibilidad de disfrutarlo. Y en el sentido de que si la industria lo permite, bueno, podrán tener en un momento dado asimilado el cumplimiento de esta obligación. Pero bueno, estamos apenas agarrando fuerza. Les vamos a tomar entonces nuestro primer receso de este tema para entrar ya completamente a las disposiciones. No se vayan, estamos con ustedes en 2 minutos. Gracias. Si realizas actividades vulnerables, este curso para ti es muy importante. Tenemos un curso de reformas a la LFPORPI 2025 y los cambios en las obligaciones PLD-FT. Tenemos que revisar, analizar los cambios y las nuevas obligaciones cuando realizas las actividades vulnerables. Si tienes dudas y no estás cumpliendo, es el momento de empezar a entrarle al toro. No le saques, o sea, tendríamos que analizar las multas y todo y ya te darás cuenta que cumplir espontáneamente puede ser una ventaja a que te caigan y que no hayas cumplido. El objetivo del curso es analizar las reformas, los cambios y las nuevas obligaciones que aplican cuando realizas actividades vulnerables. Las nuevas obligaciones están ahora en la ley, ya no solo los avisos, sino también están los informes y los avisos 24 horas. Hay obligación de difusión y capacitación. Hay que identificar al beneficiario controlador de una persona física, identificar al beneficiario controlador de una persona moral y ya no es el dueño beneficiario. Ya estamos hablando de otro concepto totalmente diferente. Nos piden que tengamos un enfoque basado en riesgo. ¿Y eso qué es? Bueno, es básicamente que podamos calificar el riesgo que tenemos como empresa que realiza la actividad vulnerable y también podamos calificar a el riesgo que tienen nuestros clientes. Necesitamos tener un sistema automatizado para hacer la búsqueda en listas negras y ahora los fideicomisos, si había duda, ya queda muy claro que entran dentro de como sujetos obligados. Ahora tendremos obligación de tener una auditoría interna si somos de bajo riesgo, de riesgo medio, y si tenemos un riesgo alto, necesitamos un auditor externo para revisar que estemos cumpliendo adecuadamente. Y hay por ahí algunos temas relevantes como la parte de multas y sanciones en las que están haciendo un poco más sencillo el que podamos cumplir espontáneamente con nuestras obligaciones. No te lo pierdas, recuerda, es 31 de julio. Ahí nos vemos. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarlos al próximo curso que tendré el honor de impartir aquí en IMEFI denominado Análisis Integral de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Un impuesto muy particular, sabemos que es un impuesto indirecto, pues precisamente veremos entre otras cosas cuáles son las particularidades y diferencias que hay entre los impuestos indirectos confronta con los impuestos directos. Obviamente enfocándonos al impuesto especial sobre producción y servicios, veremos por supuesto las obligaciones que tienen los contribuyentes, qué actos están gravados para este impuesto, qué actos están exentos,
qué tasas, qué cuotas en su caso aplican y obviamente particularidades que aplican para ciertos productos y servicios, sobre todo un tema muy interesante que es el IEPS aplicable a combustibles. Veremos que se pagan tres impuestos en materia de IEPS respecto a combustibles y obviamente algunos estímulos fiscales aplicables precisamente para este tipo de venta de hidrocarburos. Asimismo, pues obviamente aquellos productos que están exentos en materia de IEPS, como pueden ser algunos contribuyentes que se dedican a venta de licores, algunas ventas de productos destinados a alimentación y otros enseres también. Y también, por qué no decirlo, también veremos el impacto que tiene en la economía de los contribuyentes, los consumidores finales, que aun y cuando nosotros no somos contribuyentes de este impuesto, sí lo pagamos cuando compramos artículos para nuestra vida cotidiana. Los espero, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por permanecer con nosotros y en esta segunda parte del programa tuvimos la oportunidad de recibir alguna pregunta. En este caso, Carlos Orozco nos está preguntando, con relación a la ley Silla, nos pregunta, ¿no se cumple con la obligación solamente de proporcionar sillas a los trabajadores? Y la respuesta es no. No, Carlos. Aquí aprecio mucho la pregunta porque pareciera que es un cumplimiento muy sencillo. Si eventualmente tenemos a personal nuestro que esté de pie mucho tiempo, pues no solamente hay que pensar en las sillas, sino en un análisis específico de cuánto tiempo están de pie, en qué condiciones prestan los servicios y si esta situación de que están prestando el trabajo en pie tienen algún tipo de movilidad reducida. Quiero pensar, por ejemplo, en una persona que esté en una caja de un autoservicio, pues tiene poco movimiento, pero tendría libertad para estirarse. Pero hay trabajos que no lo permiten. Tal vez estar en una caseta o donde estén confinadas sus funciones, pudiera ser en un momento dado una limitante que hay que valorar para contemplar la posibilidad de darles tiempo suficiente para realizar alguna serie de ejercicios de estiramiento y demás que permitan mantener su salud. Entonces, no basta contemplar sillas, aunque sean las mejores ergonómicas, sino que hay que considerar diferentes factores que deben analizarse antes de que esto esté en los reglamentos interiores de trabajo. Y es ahí donde vamos a continuar con esta parte de la presentación, porque nos quedamos ahí, en el cumplimiento del artículo 132, fracción quinta, que nos implica, obviamente, tener dos aspectos específicos. Pero de la parte normativa, esta reforma establece, por lo que hace a lo que el reglamento debe contener, obviamente, periodos obligatorios de reposo durante la jornada y siguiente, en la fracción quinta, normas que regulan el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral. Entonces, ya tenemos ahí necesariamente dos adecuaciones específicas que deben realizarse a lo que es el reglamento interior de trabajo. Ayer tuve la oportunidad de dar una capacitación con relación a las visitas de inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y si quieren que lo volvamos a dar, con todo gusto hablaremos de este punto, porque también este cumplimiento de las disposiciones de la ley Silla van a impactar a la Inspección de Trabajo, pero esto será en diciembre. Déjenme tomar esta parte, pero aquí nada más contemplar. ¿Hay que hacer adecuaciones al reglamento interior de trabajo? Sí, hay que hacerlo y mientras más rápido mejor para evitarnos saturar con estas obligaciones que necesariamente se deben de cumplir de aquí a diciembre. Y es aquí donde la materialización de la Ley Federal del Trabajo para la aplicación específica en las empresas, tenemos que prácticamente hace unos días, el 17 de julio de 2025, se publicó por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las disposiciones sobre los factores de riesgos de trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral de las personas trabajadoras en bipedestración en los sectores de servicios, comercio, centros de trabajo análogos y establecimientos industriales. Con lo que vemos aquí que se está dando cumplimiento debido a lo que es la Ley Federal de Trabajo, por lo que hace estas reformas y adiciones de diciembre de 2024.
¿Qué es lo que tenemos aquí para tener perfectamente considerado? Bueno, lo primero es, sí, la ley silla implica sillas. Entonces, ¿qué es lo que debe considerarse en este aspecto? Bueno, los patrones, los empleadores, están obligados a proporcionar un número suficiente de asientos o sillas con respaldo adecuado para los trabajadores, para que los trabajadores puedan utilizarlos en la ejecución de sus funciones. Esto es lo primero. Transformar el trabajador o trabajadora que esté de pie para que pueda disfrutar de una silla o asiento funcional para sus actividades. Y esto ya implica cambios significativos. Puede ejercer sus funciones y hay que valorarlo si puede hacerlo con el apoyo de esta silla o no. Si puede hacerlo con el apoyo de la silla correspondiente, contemplarlo. Pero si no se puede hacer, aquí será necesaria esta parte para descansos periódicos. ¿Y de cuánto tiempo serán esos descansos periódicos durante la jornada? Las funciones que en su momento exija la naturaleza del servicio a desarrollar. Aquí es importante contemplar que se prohíbe de cualquier manera y específicamente de manera tajante que los patrones obliguen a que el personal permanezca de pie durante toda la jornada de trabajo. Y esto es lo que hay que contemplar necesariamente. La primera distinción. Si se puede, darle sillas. Si no se puede, permitirles el descanso. Ahora, vámonos al ámbito de aplicación. Y aquí sí, en este caso, la Secretaría del Trabajo, pues abarcó todo, porque en principio es obligatorio en todos los centros de trabajo del país. Y siguiendo la misma tesitura, vamos a contemplar a el personal que labora de pie en los sectores de servicios y comercio. Eso sería la primera. Estemos preparados, entonces, si nosotros somos un centro de trabajo que tenemos la parte de los servicios o bien la del comercio, aplicable al 100%. Siguiente, como señala la modificación a la ley, en el caso de la rama industrial, siempre y cuando lo permita la naturaleza del trabajo, proporcionarles estos dos elementos, la silla o el descanso periódico. Entonces ya de entrada tenemos obligaciones patronales que serán verificables eventualmente en una inspección de trabajo o que también los trabajadores se quejen si es que el patrón no está dando cumplimiento a su obligación derivada de la ley y de estas disposiciones. Pasamos ahora a la evaluación, y esto es la parte realmente que yo considero que está muy bien realizada por parte de la Secretaría. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues todos los trabajos son distintos y eventualmente la intensidad del trabajo, a pesar de ser distintos, también cambia. Y entonces lo que deben hacer los empleadores es una evaluación de riesgo de cada trabajador que labora de pie. Es decir, hay que hacer y diseñar trajes a la medida. Y para ello necesitamos el insumo principal, que es la evaluación a través de un elemento objetivo, que en este caso son 7 factores específicos que nos marca la disposición. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, ¿cuáles son esos factores? En primera, tiempo continuo de bipedestración. Es decir, ¿cuánto tiempo desarrolla el trabajador de pie sin modificación? Entonces puede ser que dentro del permita tal vez diferentes actividades en las que se cambie de lugar, eventualmente desarrolle una función diferente, no lo sé. Entonces, considerar el tiempo continuo de bipedestración. Y esto, pues, hay que ser objetivos. Lo ideal sería que, así como hay contadores de pasos, pues deberíamos considerar cuánto tiempo estamos efectivamente de pie. Esa sería la segunda, la posibilidad de cambiar de postura. Lo comentaba, no es lo mismo estar en una casetita que eventualmente la labor que hace, por ejemplo, un mesero o una mesera. Está de pie y está caminando, bueno, puede cambiar de postura eventualmente. La siguiente, el tipo de superficie, y aquí es donde hay que estar dentro de la parte fina. No es lo mismo eventualmente un guardia de seguridad cuidando una puerta, por ejemplo, donde el material pues, sea concreto, y algún trabajador que eventualmente esté realizando sus funciones al interior, pensando tal vez que está alfombrado. Hay amortiguación al impacto en un lado y en otro. Y esto nos lleva al siguiente punto.
las características del calzado, donde yo comentaba que muchas veces se cuida más la imagen, sobre todo en el caso de las mujeres, donde se les llega a exigir inclusive el uso de un calzado con X centímetros de tacón, que obviamente a la larga pueden afectar su parte ergonómica. Entonces, aquí inclusive vamos a ver que, y obviamente ya se tienta, con características de calzado especial para estar todo el tiempo de pie. Entonces, ahí tenemos un punto que ya empieza a verse para dónde va la norma. Siguiente, el espacio para moverse, que va relacionado con el punto número 2, o los malestares físicos que ya se estén presentando. Y aquí es muy importante considerar, no es lo mismo una persona que va a ingresar en la segunda mitad del 2025 con la protección de esta norma, aquellos que ya llevan mucho tiempo trabajando, tal vez problemas de varices, tal vez problemas circulatorios de profundo, no lo sé, mala postura, ya les esté afectando y ya tengan algún problema de espalda, por ejemplo, que sea significativo y que requiera mayor cuidado. Y también la existencia de pausas dentro del desarrollo del trabajo. Tal vez estoy todo el tiempo atendiendo gente, como un vigilante, por ejemplo, pero tal vez la posibilidad de que sea relevado en el cuidado debido y con esto pueda tener alguna pausa correspondiente. Ahora, todo esto se va a determinar eventualmente con una ponderación donde veremos si hay riesgo bajo, medio o alto y está establecido por la propia norma. Continuamos entonces con el siguiente. Otro punto importante es, no es cualquier silla, no es cualquier asiento. La propia evaluación que acabamos de señalar los puntos, los 7 puntos, nos va a dar eventualmente la posibilidad de determinar el tipo de asiento más adecuado para cada trabajador. Pudieran ser bancos altos, pudieran ser eventualmente sillas altas con respaldo medio, sobre todo con cuidado de la espalda, la parte lumbar, o sillas ergonómicas ajustables o con reposapiés, los famosos estribos que algunas sillas tienen eventualmente, que permiten elevar un poco más nuestras extremidades inferiores y con ello prevenir de alguna manera estos problemas de salud. Entonces, aquí debemos considerar que las características mínimas de las sillas son el ajuste de altura, el soporte lumbar y estabilidad. Y aquí podemos tomar tangencialmente como referencia la norma 036, eventualmente, la norma 037 con relación a lo que serían los factores del teletrabajo con relación a la silla ergonómica, o bien valorar sobre otro tipo de silla, pero que cumpla con los estándares correspondientes para cuidar este trabajo durante o de descanso. Pasamos a un punto interesante que se les ha ido a muchas personas y que obviamente hay que considerar, se los comentaba. Hay medidas complementarias a dar la silla y es aquí donde las empresas, los empleadores tendrán que tomar puntual nota porque esto podrá ser objeto de inspección más adelante. Lo primero es que se deberá considerar diseñar o adecuar estaciones de trabajo para permitir la incorporación de asientos o sillas con respaldo y el libre movimiento de extremidades, incluyendo las superiores y el tronco. Estaciones de trabajo que lo permitan. Valoraremos eventualmente si esto podrá estar a la vista de los clientes, pues estamos hablando de servicios y comercio principalmente, de los clientes, porque seamos honestos. Si vamos a un restaurante y se tarda la persona que nos está atendiendo en las mesas, lo menos que quiere ver el cliente es que esté sentado, a pesar de que sea su derecho. Entonces se tienen que tomar medidas específicas que permitan una sana convivencia y coexistencia y que esto no vaya en demérito de la propia productividad. Eso sería una primera parte. Adecuar estaciones de trabajo y que tenga el número de sillas correspondientes. Y ahí es donde vamos a determinar que no todos los trabajadores tendrán que estar descansando al mismo tiempo, sino que tendremos que establecer probablemente un sistema de turnos para que puedan disfrutar de este derecho. Pasamos a lo que son alternar tareas para permitir cambios de postura. Lo que les comentaba, el guardia de seguridad que eventualmente cambie con otro compañero en otro lugar, permite de alguna manera la circulación y, ¿por qué no? Tal vez pensar en sentarse en un momento dado antes de seguir con su función de vigilancia correspondiente. Punto muy delicado. Es obligación del patrón proporcionar calzado ergonómico para bipedestración. Delicado porque
obviamente ya le implica un costo significativo ya a la parte patronal para considerar e inclusive que el calzado se le debe proporcionar a los y las trabajadoras, pero no es cualquier calzado, es un calzado que cumpla con las necesidades de amortiguamiento y ergonomía suficiente para laborar mucho tiempo parado. Entonces, no cumplimos simplemente con darles tenis, simplemente, y en caso del calzado, hasta eventualmente que vemos el típico casquillo de cobre, déjame decirles que hay algunos muy, pues la verdad muy padres, que parecen tenis y tienen esta posición. Bueno, tenemos que analizar cuál es el tipo de calzado ergonómico para este tipo de protección, y esto va a ser a cargo del patrón. Punto interesante, aquí muchas veces debemos seguir el cuidado de la herramienta de trabajo del trabajador o la que proporcione el patrón. Muy probablemente se establezca inclusive hasta la posibilidad de que el calzado para el trabajo se quede en el centro de trabajo. ¿Cuál sería el objeto? Pues que dure más para el patrón, que sufra el menor desgaste posible en la medida de la factibilidad. Entonces, tal vez implicaría hasta un resguardo, porque no debemos dejar de considerar que pues, es un objeto personal. De hecho, aquí hay que usar, los pies sudan. Y pues no es que voy a estar intercambiando zapatos con otro compañero de trabajo. Entonces, consideremos esta parte dentro de las obligaciones patronales y que derivan, obviamente, de la evaluación correspondiente, que nos señalan las propias disposiciones. Otro punto importante dentro de las medidas complementarias es acondicionar el suelo con materiales amortiguantes. Espumas, hules, alfombras se consideran dentro de la normatividad correspondiente. Obviamente también que cumplan dentro de lo que serían las medidas de seguridad e higiene correspondientes. Pensar que tenga tal vez retardantes para incendio y demás, pues es un gasto también que debe considerar la parte patronal. Ahora, programas de pausas activas durante la jornada de trabajo, sí, o sea, eventualmente pudiese darse la posibilidad de que se siga trabajando, aunque se esté, en este caso, sentándose en los asientos y sillas proporcionados por el patrón, sí pudiera darse eventualmente, o simplemente el descanso correspondiente. Ahora, señalizar las áreas donde se ubiquen asientos y sillas con respaldo cuando dichas áreas sean diferentes a las del puesto de trabajo. Como les comentaba, tal vez un espacio, pero que esté perfectamente señalizado y claro de que ahí el trabajador está descansando y que estando en ese lugar, pues obviamente no estaría sujeto a las normas del patrón. Eso es algo muy importante y sobre todo de autocontrol y seguimiento. Punto interesante, el canalizar al personal expuesto a la bipedestación para atención médica. Y aquí lo vemos prácticamente el mismo sentido de la norma 035 con los factores de riesgo psicosocial. Sabemos que hay personas que pues han dejado tal vez la atención de la varices para adelante. No entró, pero pudiera considerarse inclusive hasta las calcetas de compresión para las personas que tengan problemas ya de circulatorios, varices por ejemplo, y que estos sean recetados por un médico. Entonces, pues la propia evaluación que tiene que hacer el patrón nos permitirá en su caso, ante estas situaciones que pueden ir de medio, bajo, medio o alto, a la atención correspondiente. Inclusive hasta se comenta que el presidente Donald Trump tiene problemas de circulación por lo avanzado de la edad, pero bueno, hay que considerarlo obviamente de esta canalización de vida dentro de lo que será el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de lo que es un trabajo digno o decente. Ahora, comentábamos, ya prácticamente estamos cerrando, que de las obligaciones no solamente son para la parte patronal, sino también para los trabajadores, y en este caso pues es colaborar precisamente en las respuestas para la valoración correspondiente y también pues obviamente capacitaciones. La ley, en este caso las respuestas hablan de capacitaciones y obviamente pues implica que, y perdón, pero pareciera, tenemos muy mala postura. Pareciera que eso que nos enseñaban nuestros maestros de primaria de por favor, estate recto, no te apoyes, no subas, no levantes los... Tenemos que volver a educarnos o reeducarnos con relación a algunos aspectos de cuidado de la salud. Algunos no sabemos ni cargar objetos pesados. Hay que usar las rodillas, muchas veces lo hacemos con las rodillas rectas, entonces
tenemos que tener inclusive capacitación específica por lo que es el cuidado de nuestra salud, usar correctamente el asiento asignado y reportar cualquier anomalía o deterioro. Y sí, se van a acabar tanto las sillas como los zapatos. Entonces, que consideren la parte de los trabajadores que hay corresponsabilidad de usar bien las cosas que se nos proporcionan. El registro de los riesgos, pues le impone obviamente condiciones específicas ya a los actas de recorrido, de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene, que esto obviamente deberá estar debidamente documentado con la señalización, el asiento correspondiente, el o los asientos correspondientes, los tiempos de uso, el desgaste que pudiesen tener eventualmente. Y pues obviamente dentro de lo que sería la facultad sancionadora de la autoridad laboral, pues podemos ver que hay multas que van desde 50 hasta 5,000 unidades de medida, que equivalen a una multa desde 5,657 pesos hasta más de $500,000 de pesos por incumplimiento. Aquí hay que considerar que prácticamente están siguiendo la misma regla de la violación a las disposiciones del reglamento interior por parte del patrón. Si no me equivoco, es el artículo 1001 de la Ley Federal de Trabajo, donde establece ese estándar mínimo. Sí, si no está la señalización, son 5,000 pesos. Si no estoy proporcionando los zapatos, pudiera ser que la sanción vaya desde los 5,000 pesos. Y tengo que considerar que no nada más cumplo con poner 3 sillas, sino tengo que cumplir con la obligación inclusive hasta de la determinación del calzado correspondiente, y esto pudiera ser eventualmente motivo de sanción. Finalmente, ya para ir cerrando nuestro programa, estaremos hablando, ya me adelanté mucho, perdónenme, ya me fui. No, ya era nada más repetir esto. Pues nada más aclarar que hay aspectos significativos. Ya si quieren vamos cerrando ya la diapositiva. Esos son los datos de contacto de su servidor, donde, como podemos ver, pareciera muy sencillo el cumplimiento de las obligaciones por la parte patronal de nada más poner una silla y ya. No. Aquí en IMEFI y su servidor en específico podemos apoyarlos para que estas disposiciones sean debidamente aplicadas de lo que sería al cierre de año. No olvidemos, como lo comentamos, hay obligaciones precisas y muy puntuales a la parte patronal que impactan desde lo que sería la determinación del riesgo correspondiente, pero también la parte normativa. Hay que hacer adecuaciones a los reglamentos interiores de trabajo. Y más allá de eso, debemos prepararnos inclusive para hacer modificaciones físicas a las áreas de trabajo, si es que derivado de esta evaluación sale, pero también de lo que sería una nueva capacitación a lo que sería la Comisión de Seguridad e Higiene, dentro de las obligaciones concomitantes a lo que serían las actas de recorrido, una vez que esto esté materializado. ¿Cuánto tiempo se tiene? Prácticamente 180 días a partir del 17 de julio. ¿Cuándo se nos vence esto? Prácticamente para el 13 de diciembre, en vísperas de entregar el aguinaldo, tenemos que tener perfectamente cubierta esta obligación que le corresponde a los patrones, pero que implica necesariamente corresponsabilidad de los trabajadores. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero se puede hacer, hay tiempo. Entonces, empecemos con lo básico para poder dar cumplimiento a lo que sería la Ley Federal de Trabajo y con ello evitar multas, pero más allá de eso, cuidar siempre lo que será un trabajo digno, decente, en donde estemos colaborando. Soy Hipólito Romero, colaboro aquí presentando Mundo Laboral MX ya prácticamente desde hace 4 años y obviamente estamos a sus órdenes para atenderlos, ya sea en IMEFI o personalmente, y los esperamos la próxima semana con temas relevantes, significativos o, por qué no, hasta de chisme dentro del amplio mundo del derecho laboral en México. Muchas gracias por atendernos y nos vemos pronto. Hasta luego. Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV.